Bienvenidos a M&R Music Revolution. Mi nombre es Marcelo y hoy vamos a hablar de un pedal que se las trae, el Wampler Pantheon Overdrive. Ahí vamos. Bueno, antes de empezar a hablar del pedal de hoy, lo primero que queremos aclarar es que nosotros no estamos sponsoreados por ninguna compañía, ni de pedales, ni de guitarras, ni de amplificadores. El producto del cual vamos a hablar hoy es un producto que nosotros hemos comprado con nuestro propio dinero y simplemente lo que hacemos es dar nuestra opinión, nuestro punto de vista basados en la realidad. ¿Qué quiere decir? Basados en haber usado el pedal, ya sea en grabaciones, en shows en vivo, en ensayos, en la casa, en la computadora. No estamos para nada sponsoreados y vas a recibir nuestra opinión 100% honesta de acuerdo a lo que nosotros creemos el producto ofrece. Bueno, vamos a hacer una pequeña reseña histórica acerca del Marshall Bluesbreaker. Mucha gente se pregunta, ¿qué es el Marshall Bluesbreaker? ¿Es un amplificador? ¿Es un pedal? ¿Son las dos cosas? Bueno, vamos a tratar de explicar muy brevemente. Allá por el año 1961, Jim Marshall, baterista británico, tenía una tienda de instrumentos y se encargaba de exportar y de traer guitarras, amplificadores, pedales para toda la movida de los músicos londinenses. Tenía dos socios y en ese tiempo estaba muy de moda el amplificador 1959 de Fender, que hacía Leo Fender en California, el Tweed. Entonces el envío y los taxes generaba un gasto importante. Entonces los socios de Jim Marshall le sugieren de que era hora y era momento de crear su propio amplificador, basados en el 1959 de Fender. Es así que en el año 1962 Jim Marshall saca al mercado su primer amplificador, el Marshall Bluesbreaker, basado en el amplificador de Fender del 1959, el Bassman. De ahí en más el amplificador pasó a ser parte de la tienda, pero no es hasta el año 1965 en el que llega Eric Clapton a la tienda de Jim buscando un amplificador que no fuese ni muy grande ni muy chico, pero que suene fuerte, porque lo quería usar para sus shows y para hacer sus giras. Entonces Jim le recomienda al Marshall Bluesbreaker. Y es ahí donde Eric Clapton toma el amplificador y va y graba con John Marshall y los Bluesbreakers, ¿sí? Un álbum ícono que es para muchos el nacimiento del blues rock británico. En esa grabación cuentan, Eric Clapton puso el amplificador al mango, no usó headphones para grabar, auriculares, totalmente. El sonido del amplificador se metió por todos los instrumentos, es más, creo que estaba hasta en el mismo room, y pasó a ser un álbum histórico, ¿sí? El sonido que se generó en ese momento fue impresionante y marcó totalmente una época, inclusive para la línea de Marshall, ya que este amplificador es bastante distinto a otros típicos amplificadores que la compañía posee. Eso con lo que tiene que ver con el amplificador. Ahora nos vamos más adelante. Año 1991, Marshall, la compañía, decide sacar 3 pedales al mercado, ¿sí? Empieza a una manera indagar en el mundo de los pedales. Saca 3 pedales, el Shred Master, el Dry Master y el Bluesbreaker. De esos 3 pedales, la verdad, mucho no pasó. Pasaron desapercibidos y sobre todo el Bluesbreaker. No tuvieron aforo, no tuvieron mucho amor
de los músicos en ese momento. Bien, pero ¿qué pasó? Pasaron los años y llega el año 2006. En el 2006, John Mayer, guitarrista y cantante de blues, graba Continuum, un álbum muy exitoso, y hace sus giras. En las giras de John Mayer se puede ver en su pedalera que está usando el Blues Breaker, el famoso pedal que había quedado ahí en el olvido desde el año 1991. ¿Qué pasa en ese momento? Explota de vuelta el auge por querer tener el sonido de John Mayer, porque claro, fue muy famoso y todo el mundo quería sonar igual. Entonces empiezan a subir los precios de este pedal de una manera exorbitante, y a la vez las compañías en ese momento de pedales empiezan a hacer sus propias versiones. Bueno, rápidamente vamos a pasar por los controles que nos ofrece el pedal. Vemos que tenemos la posibilidad del bajo, los agudos, la presencia, que solamente la vamos a subir en el caso que la necesitemos. Tenemos el volumen general del pedal y la ganancia general. Y aquí tenemos dos pequeños interruptores. El primero nos da tres distintas variantes de distorsión. En la posición de abajo es la menor cantidad de distorsión, característica del Blues Breaker. La de arriba es la intermedia y la del centro es la de mayor cantidad de distorsión. En este otro interruptor tenemos la posibilidad de los distintos clippings o voices. En la de abajo tenemos el soft clipping, que es característico del Marshall Blues Breaker y que es el típico que podemos encontrar en los Tube Screamer, como el Boss SD1, el pedal amarillito. Arriba tenemos hard clipping, que ya es más característico de los distorsiones, como puede ser el Crunch Box, el Shure Riot o el mismo Boss DS1, el naranja. Y en el centro tenemos una combinación de ambos, soft clipping y hard clipping. Estamos conectados a 9 volts con la posibilidad de conectarnos a 18, que nos daría un poco más de volumen, un poco más de claridad, menos cantidad de compresión, un poco más de headroom. Los input jack están en la parte de arriba y no en los costados. Y tenemos un interruptor, un foot switch, que es soft, que es suave. Para mayor información acerca del Wampler Pantheon, pueden ir a la descripción de nuestro video y van a encontrar todos los detalles que necesiten. Bueno, de esta manera llegamos al final del video. Espero lo hayan disfrutado, espero les haya servido a nivel informativo. Creo que el pedal de Wampler es un pedal realmente muy versátil, que tiene una excelente calidad de sonido y sobre todo que funciona muy bien con distintas guitarras y con distintos amplificadores. Desde ya que los invito a que se suscriban al canal, es gratis, pueden hacerlo, pueden dejarnos cualquier clase de comentarios, preguntas, en fin, inquietudes que ustedes tengan y las trataremos de responder a la brevedad. Mi nombre es Marcelo, nosotros somos Emanar Music Revolution.
desde acá, desde New York City para todo el mundo. Un abrazo y nos vemos pronto.